Hoy empezamos una nueva serie. Vamos a empezar estudiando el Evangelio de Marcos. Hoy estaremos estudiando los primeros 8 versículos. Marcos capítulo 1, desde el versículo 1 hasta el versículo 8. Y el tema para hoy es el principio del Evangelio. Este libro fue escrito por Marcos. Sin embargo, los teólogos creen de que Marcos tan solo lo que hizo es transcribir los pensamientos y las memorias del apóstol Pedro. De eso se encargó. Ahora bien, yo no voy a hacer todo el recuento y la reseña porque usted puede encontrar mucho material. Muchos de ustedes tienen ya hasta Biblias de estudio, entonces ya saben sobre eso. Así que quiero brevemente ir a una breve comparativa entre los evangelios, ¿no? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Mateo, fíjense ustedes, comienza su evangelio compartiéndonos la genealogía de Jesús. Mateo siente la necesidad de demostrar que Jesús venía de la línea de Abraham y de David. Lucas, él no habla de la genealogía, sino acumula eventos que van a conducir al nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Juan, por otro lado, él comienza con la eternidad pasada. En el principio, ustedes recuerdan, ¿verdad? Fue el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo comienza desde la eternidad pasada, recordándonos que Jesús, Dios mismo, se hizo carne a pesar que ya existía en la eternidad pasada. Y Marcos no comienza hablando de genealogías, es decir, de su descendencia, no habla de eso. Tampoco habla de cómo llegó a ser concebido, de cómo llegó a nacer. El deseo de Marcos, hermanos, era presentar a Jesús como un siervo. Y un siervo no tiene genealogía, no es tan importante. Marcos, a diferencia de los demás, da un brinco directamente a la acción. De los 4 evangelios, Marcos es el evangelio donde hay una dinámica constante y dice inmediatamente pasa un hecho, inmediatamente pasa el siguiente hecho, inmediatamente está uno, otro. Parece que, oye, no hay cuándo acabar con Marcos. Es muy dinámico este evangelio. Y eso lo vamos a ver cuando estemos desarrollando toda esta serie de este evangelio. Si usted, hermano, hermana, es un ser racional, pues estoy seguro que en su vida se ha hecho miles de preguntas. ¿Sí? Desde aquellos primeros momentos cuando comenzabas a hablar y comenzabas a descubrir el mundo que te rodeaba, comenzaban a hacerte preguntas. Tal vez tú no recuerdes, pero miren tus hijos, te preguntan, mami, ¿y esto por qué? ¿Sí o no? ¿Y para qué? ¿Cuándo? ¿Quién? ¿Cuánto? ¿Cómo? ¿A qué hora? En fin, ¿es así o no es así? ¿O solamente falta, eso pasa en mi familia? No, es que así somos. Y cada respuesta venía otra pregunta. Y viene otra pregunta. Y hasta el día de hoy estoy seguro que tú, aunque no lo hagas públicamente, no te has dejado de hacer también preguntas. A veces puedes hacer preguntas profundas y teológicas en los momentos de confusión y dolor, cuando preguntas ¿dónde está Dios? ¿Por qué tuvo que pasar esto o aquello o lo otro? Y te olvidas de que Dios está más cerca de lo que tú te imaginas. A veces, tal vez te preguntes simplemente por alguien que está cerca a ti, ¿por qué hizo lo que hizo? ¿O por qué dijo lo que dijo? A veces comienzas a filosofar sin darte cuenta. Y otras veces haces preguntas
por el fastidio del día a día. Pero ¿por qué este tráfico justo a la hora que salgo? ¿Te has preguntado así cuando estás manejando? Bueno, los que tienen coche, los que no, se han preguntado otras cosas, pero más o menos por ahí. Oye, me acabo de comprar este mueble aquí en Home Depot. ¿Y por qué esas instrucciones son tan complejas, tan complicadas? Deberían hacerlas más sencillas. ¿Acaso no pueden hacerlo más fáciles? ¿Por qué tiene que venir todo 1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 2C? Y pon aquí y saca allá. ¿Por qué? Si tú pudieras pensar conmigo un momento, ¿cuál es la pregunta más importante que tú te has hecho? No me tienes que decir, pero comienza a meditar. ¿Cuál es la pregunta más importante que tú has hecho en toda tu vida? ¿Cuál? Si eres soltero dirás, ¿cómo será cuando me case? Y los casados dicen, hoy, ¿por qué no me quedé soltero? ¿Cuál es la pregunta más importante que te hiciste? Yo pienso, hermanos, que no hay preguntas más importantes que las 3 preguntas que Marcos hace y responde aquí en su evangelio. Y la primera pregunta es, ¿quién es Jesús? Este Jesús aquí en este mundo. Y esa es una pregunta sumamente importante, sumamente relevante. La segunda pregunta es, ¿por qué Jesús tuvo que venir al mundo? Es decir, ¿en qué consiste la vida de Jesús aquí en este mundo? Y la tercera pregunta, ¿qué significa seguir a Jesús? ¿Qué significa seguir a Jesús? Entonces, 3 preguntas. ¿Quién es Jesús? ¿Por qué ha venido a este mundo? ¿Y qué significa seguirle? Marcos, hermanos, probablemente es el más antiguo de los evangelios. Escribió primero. Y Marcos responde justamente a estas 3 preguntas. No de forma abstracta, no de forma teológica o filosófica, sino, hermanos, presentando ante nosotros con un estilo contundente, rápido, la vida y el ministerio de Jesús. Marcos, hermanos, no hace comentarios editoriales como lo hace Lucas. Recuerden, Lucas fue un doctor, un médico, y escribe de una manera diferente. Marcos, si usted se ha dado cuenta, es un libro pequeño, no registra largas enseñanzas de Cristo como lo hace Mateo, por ejemplo. ¿Saben qué hace Marcos? Marcos pone frente a ti y a cada uno de los que vamos a leer este evangelio una y otra vez. ¿Sabes a quién? A la persona de Jesús. A la persona de Jesús, a la persona de Jesús, una y otra vez, hasta que es imposible que tú te quedes neutral, hasta que tú no te quedes inmóvil. No, porque frente a Jesús nadie se queda neutral. Tiene que responder a este Jesús. Tienes que responder quién es Él. Tienes que responder a lo que Jesús ha hecho. Tienes que responder a lo que Jesús dice sobre ti. No te puedes quedar ahí pasivo. Tienes que decidir si lo seguirás. Tienes que tienes que enfrentar la realidad de la cruz. Tú no puedes leer el evangelio de Marcos y quedarte indiferente. No es posible. A mí me encanta, hermanos, la hermosa forma en que cuenta la historia de Cristo y cómo confronta a lo que pensamos sobre nosotros mismos. ¿Sabes qué hace Marcos? Te enfrenta a tus necesidades más profundas. Sí, es lo que hace Marcos. Te enfrenta a tus sueños más profundos. Te enfrenta a todo lo que piensas sobre tu mundo. ¿Cómo? ¿Sabes cómo lo hace? Poniendo delante de ti a la persona de Jesús. Sabemos que todo lo que sostenemos en nuestra teología,
todo lo que nosotros creemos como cristianos está enraizado en la persona ¿de quién? De Jesús, en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Está enraizado en su obra histórica aquí en la tierra. Y por eso es correcto que una y otra vez volvamos a los evangelios y nos abramos camino a través de un evangelio una y otra vez. Porque sin Jesús, sin su obra, todo lo que creemos será vacío y sin valor, si Jesús no está en el centro. El día de hoy hay muchas predicaciones, pero Jesús está ausente, porque a Jesús solamente lo quieren para que le haga sus favores. A Jesús solamente lo quieren para que sane, para que les prospere, para que les dé dinero, para que les haga felices. Pero eso no es el asunto. El asunto es que Jesús viene a darnos lo que nadie nos puede dar, y se llama la salvación y vida eterna. No tenemos que cambiarlo por algo, a un Jesús de la imaginación, porque muchos lo que predican es un Jesús de su imaginación. Pero ese no es el Jesús que nos presenta Marcos, definitivamente. Nos presenta al siervo sufriente. ¿Pero por quién? Por cada uno de los pecadores que Él ha rescatado y que va a llevar para estar con ellos por la eternidad. Ahora, si miran el pasaje, hermanos, que vamos a estudiar el día de hoy, verán que Marcos no comienza su narración con el nacimiento de Jesús. Él se lanza inmediatamente a una declaración de la identidad de Jesús. Hay 8 palabras en ese primer versículo, si usted lo tiene. En la Reina Valera es la que más utilizo, porque la mayoría utiliza Reina Valera. Hay 8 palabras, tal como se traducen en español, que no podrían ser más radicales. Yo diría, hermanos, que esas 8 palabras realizan justamente un corte justo en medio de la humanidad, porque en realidad solo hay 2 clases de personas que viven aquí en la tierra: las personas que creen en estas 8 palabras radicales y las personas que no lo creen. Y si la crees verdaderamente, ¿sabes qué van a hacer estas 8 palabras? Van a cambiar la forma como piensas de ti mismo. Vas a cambiar el lugar donde tú colocarías tus esperanzas y tus sueños. Pero si no las crees, pensarás que esas 8 palabras del primer versículo son irrelevantes, delirantes, ridículas y que no valen ni el papel en donde están impresas. Y yo creo que debido a tanta riqueza teológica que aportan estas lecturas del Evangelio, muchas veces nos olvidamos cuán radicales, contraculturales habrían sido estas palabras para alguien en los tiempos en los que fueron escritas. Imagínate por un momento a alguien que agarra el rollo para la lectura. Toma esto y comienza a leer estas 8 palabras: principio del Evangelio de Jesucristo, y no se queda ahí, y luego añade: Hijo de Dios. Fíjate bien, principio del Evangelio. Muchos comentaristas dicen que la forma en que comienza este Evangelio alude a la forma en que comienza la Biblia. Génesis 1:1. En el principio. ¿Sí recuerda usted? Hay una forma entonces en la que Marcos está diciendo: lo que yo voy a narrarles a continuación, la historia que yo voy a contarles, la persona que yo voy a presentarles, tiene unas implicaciones tan fundamentales y tan trascendentales como la creación misma del mundo. Así como Dios en ese momento crea el mundo de la nada, esa creación física de lo que ahora nosotros podemos disfrutar y ver, de esta misma manera hay una creación espiritual que ocurre recreada por Cristo Jesús. Esto es, Dios rehaciendo su mundo a través de Jesucristo. Este es un nuevo e impresionante comienzo.
Esto es lo que el mundo ha anhelado, hermanos. Esto es lo que el mundo necesita. Esto es lo que Dios va a usar para poder tratar con el pecado. Él va a tratar con esa ruptura del mundo. Él va a responder a los problemas que la humanidad viene arrastrando. ¿Cómo? En la persona y la obra del Señor Jesucristo. Y esta es la mejor de las noticias. ¿Saben cómo se llama? Ese es el Evangelio. Ese es el Evangelio. Dios no se sentará de brazos cruzados y permitirá que su mundo que Él ha creado viva oscurecido, viva dañado, viva engañado, viva seducido y roto por el pecado. Es Él quien interviene en la persona y la obra del Señor Jesucristo. Esto definitivamente es un pensamiento radical. Ellos no, los judíos de ese tiempo, no lo esperaban, no lo soñaban, no lo entendían. Tan radical es que por eso mataron a Jesús. Piensa en esto. Jesús es ese ser humano masculino, nacido en Belén, criado en Nazaret. José, su padre, era un carpintero. Tenía una madre llamada María. Era un ser humano real. Este hombre real, la gente lo podía ver. Si tú hubieras vivido en esos tiempos, también lo hubieses podido ver, le hubieses podido escuchar, podías acercarte, tocarlo. Él realmente vivió en este mundo. Sus pies realmente tocaron la tierra. Era realmente un ser humano. Tenía pies, tenía manos, tenía ojos, tenía cabello, todo. Pero Marcos decía: oye, ¿no lo entiendes? Este Jesús de Nazaret es el Mesías. ¿Quién hubiese pensado alguna vez que este es aquel de quien hablaron todos los profetas? Este Jesús de Nazaret es el consejero maravilloso. Este Jesús de Nazaret es el príncipe de paz. Él es el que viene trayendo toda la esperanza de la humanidad. Todas las promesas y predicciones de los profetas en Él se cumplieron. Es casi difícil de entender, pero este es el Mesías que Dios había escogido. No solamente es la esperanza de Israel, es la esperanza de la humanidad, es la esperanza del mundo. Pero Marcos no ha terminado. Este es el Hijo de Dios. Usted lo ve como lo añade al final, después de la coma. Totalmente hombre, totalmente Dios. Este es el Dios preexistente. Este es el creador. Este es el soberano. Este es el Dios todopoderoso. ¿Cómo puede ser que este hombre sea Dios? ¿Qué es este mensaje? ¿Qué es este evangelio? Porque estamos hablando apenas del primer versículo. ¿Qué es esto? ¿Saben qué cosa es? Es el epicentro de nuestra fe. Porque solo podía haber una solución a ese problema terrible del pecado. Dios mismo tenía que venir, tenía que descender y hacerse hombre para vivir entre los hombres. Tenía que ser Dios hombre. Este segundo Adán tenía que ser el Hijo de Dios, porque así podía ser perfecto. Porque si no fuera Hijo de Dios, no podría vivir una vida perfecta y ser ese perfecto cordero de sacrificio y agradable ante la presencia de Dios. Porque si no hubiese sido perfecto, no hubiese podido satisfacer la ira del Padre. No hubiese podido comprar para ti y para mí el perdón y la justicia. Todo el mensaje del evangelio está en estas 8 palabras. Principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Hay esperanza para nosotros. ¿Por qué? Porque la respuesta última de Dios no es darnos un conjunto de principios, no es darnos una sabia filosofía, no es darnos un código de ética moral. Su respuesta definitiva es darnos a Él mismo en la persona de Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios. Es decir, el mayor regalo de Dios para nosotros. ¿Sabes quién es? Es Dios. De eso se trata.
pero tengo un poco de temor. Y yo sé que es cierto, al menos en mi caso, que estas palabras muchas veces nos resultan demasiado familiares, que ya no las valoramos como tal. Dice B.B. Warfield lo siguiente, y quisiera leerlo textualmente. Dice, escribe que uno de los peligros de la educación teológica es que las glorias radicales del Evangelio se vuelven tan familiares para ti que pierdes tu sentido de asombro. Y al perder tu sentido de asombro, pierdes tu agradecimiento. Y al perder tu agradecimiento, pierdes tu adoración. Y al perder tu adoración, estás a un paso de la idolatría. ¿Dónde estás tú en este día? ¿Has perdido el asombro por Jesús? ¿Has perdido el agradecimiento? ¿O crees que tú te mereces todo? Porque cuando publicas que te fuiste de vacaciones, ¿qué te dicen? Te lo mereces, ya era hora que te... Y tú, wow, si yo me lo merecía. No. Lo único que merecemos es la condenación. Solamente por Jesús es que nosotros somos los que somos y tenemos lo que tenemos. Y con la misma rapidez que les dije que escribe Marcos, el Evangelio de Marcos nos lleva ahora a orillas del río Jordán. Introduce ese movimiento con las palabras del profeta Isaías, versículos 2 y 3. Dice, como está escrito en Isaías el profeta, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. El profeta Isaías predijo que se levantaría un profeta que prepararía el camino para la llegada del Mesías. Y Juan el Bautista lo hizo de dos maneras. En primer lugar, lo hizo predicando un mensaje de arrepentimiento y perdón, preparando justamente el mensaje definitivo del Evangelio sobre el perdón en Cristo Jesús. Y lo hizo de una segunda manera también Juan el Bautista. ¿Cómo? Al ser que él anunció la venida de Cristo y también lo bautizó. Pero quiero que se fijen en las palabras que siguen, versículo 4 al 6 de Marcos 1. Dice, bautizaba Juan, está refiriéndose a Juan el Bautista, desde luego, ¿no? Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre. Ahora bien, hermanos, ¿qué ser humano tan extraño? ¿No creen que este Juan? Bastante extraño. Qué relato tan interesante, por lo menos. ¿Por qué nos dice, hermanos, que este hombre tenía una dieta vegana? Vamos a llamarle los términos que se utilizan el día de hoy, ¿no? Una dieta vegana y un vestuario bastante extraño, por decirlo menos, porque podríamos decir estrafalario. ¿De qué se trata este relato? ¿Por qué es que Dios inspiró a Marcos para que escriba esto acá? Quiero que piensen esto por un momento. Este Juan es el hombre que Dios había levantado para poder comenzar a señalarnos a Jesucristo, el Hijo de Dios. Dios lo había elegido. Quien ya estaba vivo para ese entonces. No solamente estaba vivo, sino que estaba listo ya en la tierra, comenzando pues su ministerio público. Piensa esto. Juan el Bautista es un profeta pues medio salvaje, no estaba en la ciudad, estaba afuera, por ahí andaba. Y medio
peludo con esa piel de camello. Imagínense todos los pelos que tenían y todo eso, ¿verdad? Así, medio extraño. Y quiero que imagine esto, Juan. Pero ¿acaso no, tal vez tú no has pensado de que si iba a haber un mensajero de parte de Dios, tendría que ser el sumo sacerdote? Pues sería lo mejor. O tal vez podría haber sido un prominente fariseo. O pues vamos descendiendo un poquito. Tal vez un escriba que todo el mundo apreciaba. Ya, bajámosles un poquito más. Un saduceo, vamos pues. Podría ser él el mensajero de Dios. Pero fíjense a quién escogió Dios. Porque los estándares de Dios no son nuestros estándares. Lo que Dios hace siempre o muchas veces es contracultural a lo que la sociedad piensa. Fíjense en el movimiento de la gente fuera de Jerusalén. No iban a Jerusalén al templo a adorar, iban fuera y lejos del templo. Iban al desierto, hermanos, para escuchar este mensaje de arrepentimiento y confesión de pecados y perdón. Necesito que entienda usted esto, que esta acción de que la gente, en lugar de ir al templo, saliera fuera de la ciudad al desierto a escuchar a ese profeta, eso es demasiado radical y demasiado contracultural. Hay en el ministerio de Juan el Bautista, hermanos, una punzante acusación. ¿Contra quién? Contra el orden religioso de ese tiempo. Esa religiosidad en la cual se había apoderado un externalismo, la parte externa, muy adormecedor. Tal vez podríamos decir, señores y señores, Dios abandonó el edificio, Dios abandonó el templo y ahora está en el desierto. Y es así que Dios levanta a alguien fuera de todo el sistema religioso de la época, fuera de todo ese estereotipo con esa religiosidad que adormecía a la gente, fuera de ese orgullo espiritual. Nosotros sí somos los fariseos, ustedes son la prole. Más o menos es lo que pensaban, porque se creían súper espirituales. ¿Sí? Hermanos, Dios dijo, eso lo aborrezco, y por eso eligió levantar a su profeta, que no era de los fariseos, que no era un escriba, que no era un saduceo, no tenía nada que ver, pero es Dios como hace las cosas. ¿Para qué? Para que la gente acudiese allá al desierto. No fue en el templo, fuera, para que la gente pudiera hacer lo que todo ser humano necesita. ¿Qué cosa es? Confesar lo profundo que es su pecado y buscar la única cosa que no se puede ganar ni con dinero, ni con fama, ni con riquezas, con nada. ¿Saben qué cosa es? El perdón. El perdón. La religión de la época estaba plagada de orgullo teológico, plagada de orgullo espiritual, como el día de hoy también. Es que mi iglesia es sana doctrina, las demás no, nosotros sí somos los mejores, porque nosotros tenemos todo esto y tenemos aquello, los de allá, ellos no son. No, aquí sí enseñamos bien, todos los demás no enseñan bien. Nosotros somos los únicos, nosotros sí, ellos no. Y de eso en internet sobreabunda. En las iglesias también es así. Es que no cantan como nosotros. No cantan los himnos que... Dígame en qué parte de la Biblia dice que tenemos que enumera los himnos que tenemos que cantar. Aquí una persona se fue porque tocaban batería. No, todo me gusta. Lo único que no me gusta es la batería, y agarró y se fue.
Hermanos, tenemos que entender que no somos tan diferentes a la gente de esos tiempos, de ese orgullo espiritual. Tal vez una de las razones por las que no se habla con mucha claridad es porque lo tenemos muy guardadito, aparentando otras cosas. Pero aquí, hermanos, fíjese bien, nos habla con mucha claridad sobre las vestiduras de Juan. ¿Y por qué cree que lo hace la Biblia? Porque Dios inspiró para que pudiera detallarse qué vestiduras llevaba Juan. ¿Por qué? Porque mientras Juan vivía cubierto con pelo de camello, los fariseos se envolvían en sus ricas vestiduras de justicia, porque ellos se creían los santos. Esperando, pues, que sus vestiduras no fuese tocada por alguna persona despreciable que estuviera cerca. Cuando Jesús muy bien se acercó, ¿a quiénes? A los publicanos. Se acercó a la samaritana. Una mujer con flujo de sangre también se acercó a la gente despreciada por la sociedad. Jesús muy bien pudo convivir con ellos. Entonces, hermanos, Juan, el profeta de Dios, vestido con pelo de camello, los fariseos con sus túnicas resplandecientes, pensando que ellos eran los más justos, el contraste definitivamente es bastante significativo. Mirando un poco atrás, yéndonos hasta el profeta Isaías, Dios arremete contra este externalismo, es decir, lo que se vive externamente, las apariencias. Permíteme leerles algunas palabras de Isaías en el capítulo 1, versículo 11 al 14, y en esta oportunidad lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional porque me pareció bastante claro. Isaías 1, versículo 11 al 14. ¿De qué me sirven sus muchos sacrificios? Dice el Señor. Harto estoy de holocaustos de carneros y de la grasa de animales engordados. La sangre de toros, corderos y cabras no me complace. ¿Por qué vienen a presentarse ante mí? ¿Quién les mandó traer animales para que pisotearan mis atrios? No me sigan trayendo vanas ofrendas. El incienso es para mí una abominación. Luna nueva, día de reposo, asambleas convocadas, no soporto que con su adoración me ofendan. Ellos se reunían para, entre comillas, adorar a Dios, pero ¿saben qué estaban haciendo? Ofendiendo a Dios. Yo aborrezco sus lunas nuevas y festividades. Se me han vuelto una carga que estoy cansado de soportar. Qué terrible. Qué terrible acusación. No porque tú cantas, crees que está llegando a Dios. Toda la gente pensaba que llegaba a Dios y dicen, no se equivoquen, no está llegando, porque todo lo hacen externamente. Hay una apariencia. Y más adelante, fíjense por qué. Más adelante nos dice la razón. Isaías 29:13 nos dice, este pueblo me honra con sus labios. Escucha esto, pero su corazón está lejos de mí. Esa es la razón por la que Dios no recibe una adoración. Esa es la razón por la que Dios aborrece y desecha las ofrendas, todo lo que se pueda hacer, porque no se hace con un corazón humillado. Así que Dios levanta a un profeta al margen del sistema religioso formal de la época. Juan el Bautista no tenía nada que ver con el sistema religioso. ¿Se dan cuenta? ¿Para qué? Para llamar a la gente al arrepentimiento, a la confesión, a la búsqueda del perdón. Hermanos amados,
no podemos leer este relato sin escuchar su advertencia. Seamos sinceros, hermanos y hermanas. Ese externalismo, esas apariencias, ¿saben qué? No han muerto. Muchas gracias. Y yo me atrevería a sugerir que esas apariencias, ese externalismo, todavía sigue incluso en la iglesia bíblica. Jesucristo es mi refugio. Podemos cantar con tanto entusiasmo: sublime gracia del Señor que a un infeliz salvó, y sin embargo ser un padre y un esposo sin gracia. Podemos estudiar a profundidad sobre la teología del amor de Dios y sin embargo vivir vidas egoístas centradas en mí y sin ninguna muestra de amor, pasando por encima las necesidades humanas y sin que nos moleste siquiera en absoluto. Podemos nosotros hablar de la justicia de Cristo imputada a nuestra cuenta y esa misma semana mirar pornografía o cualquier otra cosa en internet, aún con las series que hay en los diferentes sitios como Netflix, Prime Video, Disney Plus, etcétera, que no son agradables ante los ojos del Señor. Podemos hablar de la reconciliación con Dios y estar dispuestos a vivir en relaciones rotas con mis hermanos, con mis hermanas, con mi padre, con mi madre, con la familia que me rodea. Podemos hablar de la soberanía de Dios. Amén, Dios es soberano. Y podemos hacer hasta una exégesis, es decir, un estudio profundo de esta doctrina, como pocas personas lo pueden hacer. Pero tratamos nosotros de controlar las situaciones y circunstancias y andamos preocupados todo el tiempo en lugar de descansar en el Dios soberano. ¿Se dan cuenta? Como ven, hermanos, el núcleo o centro de nuestra fe no debe ser nuestro conocimiento teológico. No deben ser nuestros hábitos cristianos externos que todo el mundo lo ve. Debe ser un corazón que ama y adora a nuestro Salvador Cristo Jesús. Es allí donde tenemos que ir. Porque cuando es así, entonces somos gobernados por Él en todas las situaciones y en todas las relaciones de nuestra vida cotidiana. Podría ser que Dios dijera a algunos de nosotros: basta de tus himnos, basta de tus ofrendas, basta de tus diezmos, basta de que compres otro libro cristiano y de los tantos que tienes, porque todo eso son una abominación para mí, porque me honras con tus labios, pero tu corazón está lejos de mí. Basta que escuches tanto programa por YouTube. Basta que escuches a los mejores pastores y predicadores y cantantes. Basta de esto porque son toda una abominación, porque tu corazón está muy lejos de mí. Estoy parafraseando, pero es más o menos lo que aplica. ¿Sí se da cuenta? Es un cuadro radical aquí de Dios dándole la espalda al sistema. Ese sistema, hermanos, nunca llevará a una redención. ¿Por qué? Porque ese sistema que los hombres han establecido no dependen de mí, les estaba diciendo el Señor. Por eso que yo rompí todo su esquema, todo su sistema religioso, y por eso llamé a Juan el Bautista que salga fuera de la ciudad. Hay iglesias que predican y tienen un cristianismo, pero sin Cristo en el centro. Están condenando a la gente que los escucha. Puede ser que tu conocimiento teológico y tus hábitos cristianos
en realidad oculten y promuevan el pecado personal. Porque no son hábitos del corazón, no es una teología del corazón. Muchas veces queremos ver cambios y creemos que porque nuestros hijos se portan bien, son buenos cristianos. Muchas veces se portan bien porque tienen temor al castigo o a la disciplina, pero no porque amen a Dios. Pero lo mismo pasa con nosotros los grandes. Vamos a la iglesia porque no queremos que nos vayan a correr el trabajo, porque no queremos que vayamos a perder lo que tenemos. Y venimos a la iglesia, pero nuestra idea de adorar a Dios no es realmente porque Él es Dios, sino porque nosotros queremos asegurarnos el favor de Dios, como si lo pudiésemos hacer. Yo voy a la iglesia para que se solucionen mis problemas. No, en primer lugar tienes que pensar, yo voy a la iglesia, voy el domingo porque es el día del Señor y voy a adorarlo porque Él es Dios. Y si como consecuencia de mi adoración los problemas se solucionan, la enfermedad es sanada, en fin, todo lo que ocurra, entonces estoy dentro de la voluntad del Señor y no estoy metido en un sistema religioso como le estaban ellos en esos tiempos. Luego Marcos pasa al mensaje de Juan, versículo 7. Y predicaba diciendo: viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado o arrodillado, para que entiendan, la correa de su calzado. Fíjense bien esto. A pesar de toda la notoriedad de Juan, Marcos nos hace pensar que este hombre se había forjado una gran reputación. ¿Por qué? ¿Cómo lo sabemos? Versículo 5, mire lo que dice. Y salían a él, hacia Juan, toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Hay un gran movimiento, si se da cuenta. No son pocos. No son pocos. Pero fíjense bien, Juan se dio cuenta de su posición, pero además, algo más, se dio cuenta de quién era él. ¿Por qué? Porque Juan está diciendo: yo no soy el poderoso, yo no soy la respuesta. Juan dice: yo no soy el Mesías, yo no puedo ofrecerte lo que tú realmente necesitas. Hay uno que viene después de mí, que es poderoso. Él es poderoso en poder, Él es poderoso en gracia, Él es poderoso en amor, Él es poderoso en sabiduría, Él es poderoso en redención. Él es el que tú necesitas en tu debilidad, en tu quebrantamiento. Tú necesitas su poder. Y luego hay unas palabras muy dulces y humildes. Dice: no soy digno de desatar sus sandalias. Cuando leemos eso, tenemos que entender que se trata de una referencia cultural. Rápidamente les digo, cuando un amo llegaba a su casa y entraba, apenas entraba el subalterno del más bajo nivel de todos los sirvientes, para que me entiendan, el esclavo de los esclavos. O sea, ¿dónde estaba? ¿Saben qué hacía? Corría a la puerta, se ponía de rodillas, desataba las sandalias de su amo, lavaba esos pies sucios y polvorientos. Era un trabajo despreciable. No todos lo querían hacer. Y Juan el Bautista dice: el que viene tras mí es tan poderoso, es tan maravilloso, que yo no soy digno de hacer lo más bajo por él. Este es un profeta hablando. Este es un hombre que ha sido reconocido por muchos. Y se podría decir de esta manera: la única manera de estar en nuestro lugar apropiado es si Jesús está primero en su lugar apropiado, si lo reconocemos a Él. El día de hoy, los grandes cantantes y artistas
quieren premios, quieren Grammys, quieren las grandes invitaciones a los grandes eventos. Ya no se distingue quién es cristiano y quién no lo es. Dicen que son cristianos, pero quieren pasar por la alfombra roja. Y algunos han inventado, le digo inventado porque no han leído las escrituras. Dicen, la gloria es para Dios, pero la fama es para mí. ¿Y quién dice? Lea el Antiguo Testamento. Dios le dice al pueblo, yo los he creado para mi propia fama. No vengan con estupideces que no están en las escrituras. Muchas veces no han leído las escrituras. Y los que, como borregos, algunos van, sí, es verdad, no vamos. No. Darle la gloria a Dios significa darle todo, que no quede nada para nosotros. No somos nada. Recuerdo una oportunidad, un amigo me contó, dice, ahora los muchachos salen del instituto bíblico y van a buscar una iglesia y dice, a ver, ¿cuántos miembros hay? Sí, es lo primero que preguntan. Para ver cómo están los diezmos, a ver si voy. O sea, ni siquiera dan los primeros pasos. O se van al otro lado, apenas salen del instituto, se van al otro lado y se van de mojados todavía. Y gran predicador internacional. ¿Qué internacional? Estaba al otro lado, simplemente cruzó y ya. ¿No están dispuestos a entregar su vida por Cristo? ¿Nunca le han predicado a un terrorista, por ejemplo? ¿Nunca le han escupido en la cara por predicar a Cristo? ¿Nunca les han tirado agua caliente y los han corrido por estar enseñando? ¿Nunca han pasado hambres por la causa del evangelio? Y ya gran predicador internacional. Es lo que la gente quiere el día de hoy. Fama. Está como esa hermana que dijo, Señor, yo sé que tú eres todopoderoso, que todo lo puedes. Lo único que te pido son dos cosas. Nada más, Señor. Tú eres todopoderoso. Lo único que quiero es fama y fortuna. Amén. Quieren manejar a Dios a su gana, a su regalada gana. La única manera, les vuelvo a repetir, de estar en nuestro lugar apropiado es si Jesús está primero en su lugar apropiado, en su lugar de honra, en su lugar de gloria. La humildad, hermanos, es producto de la adoración. Juan el Bautista, él sabe que está ahí, pero que no se trata de él, no es su historia, no es su momento, no. Este no es el momento de Juan, este es el momento de Cristo. Y entonces dice algo glorioso, versículo 8. Ahí está, yo os bautizo con agua, pero Él, haciendo referencia a Jesús, os bautizará con el Espíritu Santo. Es decir, el bautismo de Juan era una preparación, era una señal de lo que iba a venir, pero se limitaba a un bautismo en agua. Y dice, y el que viene os bautizará en el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que está diciendo? Bueno, está diciendo esto. Él que viene, Él se va a encargar del daño final del pecado. ¿Qué cosa trae el pecado? ¿Recuerdan? El pecado trae muerte, muy bien. Y por medio de su Espíritu, te va a dar vida. Eso es algo, dice Juan, que yo no lo puedo dar. Esta introducción, hermanos, al ministerio de Cristo es como un gran cuchillo que se abre paso en medio de la humanidad. Porque si tú crees estas palabras, si crees que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, el poderoso, el Salvador, ¿sabes qué? Él te va a dar una nueva vida. Él te va a cambiar de adentro hacia afuera y todo lo relacionado con tu existencia. Se convierte en el pensamiento y la búsqueda más importante de toda tu existencia. Yo te preguntaría este día, ¿qué estás haciendo con Jesús? ¿Has puesto verdaderamente tu fe en Él?
Si tú eres un cristiano, tú estás viviendo por fe en Él. Esa creencia en Jesús, el Cristo, es el que da forma a la manera en que tú piensas de tu matrimonio. Esa fe que has puesto en Cristo es el que da forma a lo que tú piensas en la crianza de tus hijos. Es el que da forma a cómo tú te interrelacionas con tus amistades, con tus compañeros de trabajo, con los vecinos. Es el que da forma a lo que tú piensas de tu vida en la escuela o en la universidad, en el trabajo. Estas afirmaciones radicales del Evangelio de Jesucristo, ¿cómo te están hablando el día de hoy? El día de hoy has llegado a este lugar con un profundo sentido de necesidad, con ese anhelo y ese entusiasmo de adoración. O puede que hayas perdido el asombro por este Dios maravilloso, por este Cristo excelso, y necesites confesar: no, es que ese mensaje yo lo escuché muchas veces. Una vez alguien me dijo así: no, ese pasaje yo lo he escuchado ya no sé cuántas veces, llevo como 30 años en la iglesia. Yo le dije: pues no se nota, porque cuando este Cristo, ¿verdad?, comienza, no te va a dejar tranquilo. Comienza de poquito, de poquito. Algunos es radical, pero la mayoría es de poquitos, de poquitos, de poquitos. Y comienza a cambiarte, comienza a transformarte. Y comienzas nuevamente a tener asombro por ese Cristo. Hermanos, que no pierdas el asombro. Que no hagas que esto se convierta demasiado familiar, demasiado común, que tu vida tal vez no esté impulsada por la adoración a Jesús como debería de ser. Que Dios nos ayude a celebrar el principio del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y que esta celebración no sea solo con una teología que abrazamos o con himnos que cantamos, sino con cada palabra, con cada pensamiento, con cada deseo, con cada decisión de nuestras vidas, porque ahí es donde quiere apuntar el Señor, a tratar directamente con tu corazón, de tal manera que no sea el complemento de tu vida, sino que Él sea la razón de tu vida. Espero, hermanos, que usted comience a meditar. Si usted ha perdido el asombro, que hoy pueda decirle: Señor, quiero volver a asombrarme de ti, ver lo grandioso que tú eres, lo maravilloso y lo excelso, lo bondadoso que tú eres. Yo me alegro mucho, hermanos, que Dios no me haya matado, porque honestamente Él tendría que haberme matado en estos días, porque soy un pecador. Y aunque tal vez no cometo los grandes pecados escandalosos, pero sé que soy un pecador, y comparado con la santidad de Dios, soy menos que nada. Pero me alegro que me da la oportunidad de poder una vez más acercarme con confianza ante el gran trono de la gracia, diciendo al Señor: quiero vivir asombrado por ti, y no por nada ni por nadie. Que el Señor les bendiga. Oremos al Señor. Amado Padre, gracias por este poderoso comienzo de este hermoso evangelio. Señor, te suplicamos que nos inquietes. Te suplico, Señor, que nos des una visión de las luchas de nuestros propios corazones, que puedas renovar en cada uno de nosotros esa fe, esa esperanza, la celebración y la adoración que solamente tú te mereces. Señor, ayúdanos a no dejar de asombrarnos de ti. Ayúdanos a poder vivir para tu gloria y no para la nuestra. Ayúdanos, Señor, a honrarte sobre todas las cosas, no de labios, sino
de todo nuestro corazón. Te lo pedimos para tu gloria, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Tomen sus lugares.